Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, para que cada una de las cosas que vayamos a escuchar nos ayuden para vivir de una manera más intensa nuestra liturgia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no se quiso conectar el iPad para que fuera con animación e ir poniendo cada una de las cosas. Se va a poner por diapositiva. Entonces vamos a irlo viendo de esa manera. Bueno, ¿qué vamos a ver durante esta semana? Primeramente, la finalidad de hacer esta jornada litúrgica o este breve curso de liturgia es conocer y profundizar un poquito más en lo fundamental que es lo nuestro, que es la celebración eucarística. Lo voy a mencionar varias veces durante toda la semana, cómo la Eucaristía tiene que ser la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Si no es así en nuestra vida de fe, si no es así en nuestra espiritualidad, nos podemos convertir en grupos de socialitos donde nos la pasamos muy bien y todo, pero no llegamos realmente a lo que es una espiritualidad. Una auténtica espiritualidad debe estar centrada específicamente en la Eucaristía. Vamos a ver dos temas el día de hoy y el de mañana muy conceptuales, muy para poner el cimiento de lo que es nuestra vida de fe, especialmente en la liturgia. Hoy vamos a ver lo que es la definición de la liturgia, cómo nos va a ir ayudando a vivir nuestra fe. El día de mañana, todas las dimensiones o las características de la liturgia. Y posteriormente ya vamos a entrar, ahora sí, propiamente a lo que es el domingo y básicamente a lo que es la misa, y ver cada una de las partes, su significado, y que nosotros nos ayuden a ir a adentrarnos en este grande misterio de lo que es la liturgia. Entonces vamos a ver propiamente esto en esta semana, y el viernes teniendo la celebración liturgia, la celebración de la misa, en una misa explicada. A lo mejor algunos ya hemos participado en una misa explicada, a lo mejor otros no, pero siempre cuando se vive y se participa en una misa explicada, se entiende mucho mejor lo que es la celebración de la misa, y ya no la vamos viviendo nada más de una manera así como tengo que cumplir, tengo que hacerla, tengo que ir viviendo esto, ¿sí? Y entonces lo primero que tenemos que ir viviendo en cuestión de la liturgia, una pequeña introducción antes de lo que es la liturgia. Vamos a ver el concepto de lo que es la liturgia y cómo se actualiza la liturgia para nosotros en estos momentos, cómo tenemos que irla descubriendo. Primeramente, el concepto de la liturgia significa entrar en el misterio. Cuando nosotros hablamos de liturgia, no podemos simplemente decir, vamos a entrar, ahorita va a haber una imagen que nos va a iluminar muchísimo más esto, que desgraciadamente en nuestra historia hemos ido perdiendo, sobre todo con los templos nuevos. A veces aquí en nuestro templo se muestra un poquito eso de lo mistérico, eso misterioso, de lo que muchas veces en la antigüedad, válgame, nuestra inteligencia, según nosotros, con la ignorancia de nuestros antiguos, tenían muchísimo más trascendencia en esto. Al hablar de liturgia, tenemos que hablar de que tenemos que entrar en algo que es misterioso. No en el sentido así como que, ay, de qué temor, qué miedo, sino en algo mistérico. Y al hablar de eso, tenemos que introducirnos en él. Para hablar de lo mistérico, para vivir de lo mistérico, hay que introducirse en él. Si no,
no hay una experiencia de lo que nosotros vamos a ir viviendo y lo que vamos a ir teniendo. Dice, consiste en una manera de celebrar la liturgia, en una manera de relacionarse con el misterio de la acción de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios va haciendo en nuestra propia vida? Y adentrarnos nosotros en nuestra propia vida de fe. Por eso nosotros, en mucha de nuestra gente, puede participar y participar y participar en la misa, pero no hay algo profundo que llegue a su vida, que llegue a su ser, porque no nos introducimos, porque no nos metemos en lo que es. Muchas veces les he dicho que una de las cosas que a mí me molesta, que digan así, una misa rapidito, rapidito. No, pues rapidito no. Las cosas que realmente valen la pena y las que nos pueden dejar una mayor riqueza es cuando tenemos toda la intención de entrar en él. Hay gente que busca misas donde duren lo menos posible, porque no hemos logrado entender o comprender que la liturgia o la celebración eucarística es un modo de vida, no es simplemente un cumplir por cumplir. En eso nos dice que consiste la manera de celebrar la liturgia, una manera de relacionarnos con el misterio, de relacionarnos con Dios a través de la liturgia. Consiste en la explicación oral de toda la significación implícita. Muchas cosas nos la va diciendo la misma liturgia, pero a veces nosotros no nos adentramos en eso, en lo que se está celebrando a través de una exposición que invita a la reflexión y a la vivencia profunda. En este sentido, muchos de nosotros que somos participantes de los equipos litúrgicos o responsables de que se viva la liturgia, a veces ahí tenemos pues mucha culpa porque no conocemos, ¿sí? O realmente seguimos con esa conciencia de cumplir, simplemente cumplir un precepto, o tengo que hacer esto, o el Padre nos puso a este grupo que hiciéramos tal o cual celebración, pero no llegamos a una reflexión y a la vivencia profunda de una celebración eucarística. Y al decir los que participamos, no solamente me refiero a ustedes, sino también a nosotros como sacerdotes, cuando no le damos todo el significado, todo el tiempo, toda la preparación a una celebración litúrgica. Yo les he comentado a mi párroco, el que es mi párroco de mi parroquia, donde yo soy, yo lo estimaba un chorro, o lo quiero un chorro, todavía vive, y un excelente pastor, pero yo le decía, en la misa, padre, se la baña. Se podía aventar 40 minutos de homilía, pero después todo lo demás rapidísimo. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias, en verdad es justo, por Cristo con él y en él. Y entonces eso, la gente que empieza a pajarear, y empieza a hacer mil cosas y dice, ya con que cumpla. Y entonces lo primero que tenemos que entender en la liturgia, hay que entender que tenemos que entrar en el misterio. Acá hay 2 sillas si gustan y allá hay otra, porque vamos a tardarnos 1 hora, ¿sí? Entonces, entrar en el misterio, ¿verdad? Entonces, que cada una de las acciones litúrgicas nos ayuden a entrar en el misterio. Eso es en cuanto al concepto. Y luego ya, en cómo lo tenemos que actualizar cada uno de nosotros. Supone una eclesiología de comunión. La liturgia no es individual. Desgraciadamente, incluso hasta nosotros como sacerdotes vamos teniendo mucho bautizos individuales, mucho la celebración individual, en la que lo que menos nos importa es la celebración del sacramento, es la celebración de la liturgia. Entonces, lo primero que nos tiene que llegar a entender, o que tenemos que llegar a comprender, es, como nos dice, supone una eclesiología. Todos somos iglesia y todos tenemos que participar en lo que nos corresponde, para ustedes y para nosotros. Una de las cosas que se siente o que agüita
de repente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya no más falta que se oiga un grillo por ahí, donde nadie contesta, donde nadie participa. Una celebración litúrgica es eclesial, en la que todos tenemos que ir respondiendo de acuerdo a las necesidades que Dios nos va de acuerdo a la participación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ramiro me decía ahora que está celebrando la misa de 12. Dice, es la misa de los mudos, ¿sí? Nadie canta. A lo mejor también nosotros hemos sido culpables, pues con los coros, de que, bueno, siempre hay un coro, otro coro y muchos cantos. Y digo, es muy diferente los que les toca una misa de 9 de la mañana, donde todos cantan, donde todos participan, ¿verdad? En una misa de 12, nadie habla. O algo les comparto también, algo muy padre, por ejemplo, la misa de Lomas de los Pilares. ¿Sí? Todo mundo canta, todo mundo responde. Entonces, en ese sentido tenemos que entender, la liturgia es una eclesiología de la comunión, una eclesiología del pueblo de Dios. Y el pueblo son ustedes y somos nosotros. Ustedes como laicos, nosotros como sacerdotes. Esta celebración tiene una función didáctica. Es decir, si nosotros le ponemos atención a la Eucaristía, nos va enseñando, nos va adentrando en este grande misterio de lo que es la Eucaristía. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que dice, la homilía no está para resolver el problema de la catequesis. En una homilía no tenemos que tener es una enseñanza. Es algo que tenemos que dejar para el pueblo de Dios, para vivir y practicar en nuestra vida. A veces hay homilías larguísimas o es toda una pedagogía y se te va enseñando. A veces cuando tenemos un público cautivo, pues podemos tener una metodología. Aquí yo lo pudiera decir, en la gente que viene en la mañana, es gente que viene todos los días. Puedes tener una catequesis que la puedes ir llevando, pero en una misa de domingo, ¿sí? Siempre es bien variable, primero por los padres y luego también por muchos de ustedes. Algunos vienen a una misa y luego se me acomoda y esta no se me acomoda. Entonces nos va diciendo, el espacio litúrgico y las imágenes, así como los símbolos, las actitudes corporales, las vestiduras litúrgicas y en general los ritos deben tener un sentido pedagógico. Cada una de las cosas que nosotros vamos teniendo como sacerdotes, cada una de las cosas que ustedes van haciendo como laicos en la celebración de la misa, nos van ayudando a ir comprendiendo, a ir entendiendo, a ir metiéndonos en ese sentido mistérico, en ese sentido de la celebración de la Eucaristía. Y entonces, ahora sí, pasamos a lo que es la definición de la liturgia, ¿verdad? Vamos a ver 4 momentos, una introducción, un desarrollo del concepto, algo que también entendamos qué es litúrgico y qué no es litúrgico, porque a todo le llamamos litúrgico y pues, ciertamente no todo. O hacemos comparaciones, decimos como que esto equivale en lugar de esto. Y ahorita vamos a ver cómo no tienen comparación al ver lo litúrgico y lo litúrgico. Y luego concluimos cómo nos tiene que ayudar la liturgia a nosotros a caminar en nuestra vida. ¿Qué es la liturgia? ¿Sí? Primeramente, es una realidad. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros nos toca vivir. Es algo real. Es algo que estamos experimentando cada uno de nosotros como cristianos, como hombres creyentes. Entonces, ahí llegó un momento en que el Papa Juan Pablo II decía, la liturgia, ¿sí?, es un divino tesoro. Es un divino tesoro. Tiene una riqueza grandísima, grandísima la riqueza. Y aquí es donde ahí ustedes y nosotros podemos ayudar a toda la gente a vivir de una mejor manera la liturgia.
Muchas veces siempre estamos utilizando lo mismo, siempre estamos haciendo lo mismo en la liturgia, siempre el mismo rito de entrada, siempre el mismo acto penitencial, siempre la misma plegaria eucarística. ¿Cuántos de ustedes, como decimos, ya me sé la misa? Y la pueden ir repitiendo mentalmente junto con nosotros. Pero cuando el Padre dice, ahora no voy a hacer la plegaria 2, ahora voy a hacer la 3, ahora voy a hacer la 1. Y los que conocen un poquito, ¿por qué se le ocurre al Padre hacer la plegaria 1, que es la más larga de todas? Y si viéramos la riqueza que tiene, o cuando dice hacemos las 5 A, B, C o D, cada una tiene su riqueza. Entonces, en ese sentido, ustedes y nosotros podemos ir enriqueciendo más la liturgia. Una sola comunidad me ha tocado a mí que el equipo de liturgia le preparaba la misa al Padre, ¿sí? Era una capilla y llegaba el Padre, era el Padre Hugo Chávez, y le decían los de liturgia, Padre, aquí está, este va a ser el prefacio que va a utilizar, esta es la plegaria que va a utilizar, esta es la oración universal que nosotros hicimos, ¿sí? Las moniciones que nosotros hicimos, ¿sí? Y no, a veces nos vamos acomodando y decimos, lo mismo, lo mismo. Y a veces, desgraciadamente, ni siquiera leemos lo que nos corresponde antes. ¿Cuántas veces en las moniciones llegamos y rápido, y todo lo decimos mal? Y eso es, vamos empobreciendo esta liturgia, esa realidad. Segundo, tiene numerosos aspectos, lo que ya les decía. ¿Cuántas cosas podemos explotar en la liturgia? Si nosotros nos adentramos, si nosotros conocemos un poquito más de la liturgia, podemos hacerle riquísima, porque de repente, cuando el Padre ya no utilizó la plegaria número 2, la plegaria no usó la 3, oye, ¿qué está diciendo ahora el Padre? Es diferente. Y hay hermosas plegarias, por ejemplo, las plegarias de la reconciliación que se usan en tiempo de Cuaresma, son hermosísimas, hermosísimas. Y nosotros podemos ir haciendo todo eso en numerosos aspectos. Y toda esta liturgia, aunque es muy variada, aunque es muy grande, es unida a la fe y a la expresión personal y social. Muchas de estas de la liturgia se van en las expresiones también típicas de cada comunidad, ¿sí? Entonces, por eso no siempre así tiene que ser. Hay cosas que no cambian, pero nosotros podemos irlo haciendo de una manera más rica, de una manera que signifique y manifieste la expresión personal. Entonces, hay cosas que cada sacerdote, hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que ir implementando. Una de las cosas que les voy a comentar, la liturgia, el conocer de liturgia, tiene que ayudarnos a vivir primero nuestra fe. Porque a veces, en la medida en la que conocemos liturgia, nos vemos más críticos, por no decir criticones, ¿verdad? Por no decir criticones. Y en lugar de vivir la riqueza de todo lo que es la liturgia, nos vamos, eso está mal, eso es así, eso es así. Qué pena para los que vivan la misa así. Entonces, si tú conoces, tiene que ser para que te ayude a vivir de una manera mejor la liturgia, que sea una expresión personal lo que yo estoy viviendo, y también de una manera social que ayude a los demás. Los equipos de liturgia, los que nos toca hacer algo dentro de la misa, siempre, y es algo que muchas veces perdemos el sentido, se nos olvida que estamos guiando a una comunidad. Estamos guiando a una comunidad. Somos facilitadores para que los demás vivan la liturgia. A veces, no sé si ustedes saben, en las celebraciones, cuando me toca decir a mí algo en la que participan ustedes, mi voz baja.
Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo. Y a veces en otros aspectos que nos toca participar a los demás, decimos todos juntos. O digamos, profesemos nuestra fe y se agarra el mundo. Creo en un solo Dios, Padre y Todopoderoso. Les voy a decir algo muy sencillo. ¿A poco no nos gusta oírnos en la misa? En nuestras respuestas. Los que vienen a la liturgia de las horas, en las mañanas, ¿te gusta escucharte a ti? Pero no, el que está dirigiendo, no. Como tiene el micrófono, tapa a todo mundo. Y se oye padre cuando la comunidad está diciendo todo esto. Entonces, en la que está, me siento partícipe. No, pues si el que está al frente con el micrófono me va a tapar, ¿para qué hablo? ¿Para qué lo sigo? Entonces, somos facilitadores. La liturgia nos tiene que llevar a ser facilitadores de los demás. Entonces, es una realidad que tenemos que vivir. Y ya como introducción en la definición de la liturgia, primeramente necesitamos la formación litúrgica. Necesitamos la formación litúrgica. Muchas veces, pues, así se ha hecho. ¿Dónde dice? No, pues es que así lo hacía toda la vida fulanito de tal o menganito. Entonces hay una formación litúrgica que esa es un proceso que vamos poco a poco adquiriendo, que tenemos que ir descubriendo en nuestra vida, y por lo tanto la formación litúrgica que no se reduzca solamente a conocimientos. Yo sé mucho, tú no sabes nada. Esto lo sé yo y esto no lo sabes tú. La formación litúrgica, ahorita vamos a ver, tiene otras trascendencias, es un proceso. Qué bueno que lo sepas. Ahorita la última Filmina nos va a decir la síntesis de esto. No solamente hay que saber, hay que vivir, ¿sí? Hay que vivir. Lex orandi, lex credendi y lex viviendi. Entonces, orar, conocer, pero también vivir. No solamente nos quedemos en... La formación litúrgica es una necesidad, porque a veces hacemos cada cosa. Entonces, como una necesidad, esa formación tiene que ser integral. Integral en el sentido de no solamente meter conceptos, no solamente saber lo que debemos de saber, sino también nos tiene que llevar a una vivencia. Mañana que veamos las características de la liturgia, nos van a iluminar muchísimo nuestra vida de fe, nos van a iluminar muchísimo nuestras celebraciones litúrgicas. Necesitamos una educación de la fe y una formación moral. La liturgia siempre nos va a ir ayudando en ese sentido a todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué la formación? Porque tiene una finalidad. Esto es una de las cosas centrales de la liturgia. Para que nuestra participación, no está celebrando el Padrecito, ya no somos preconciliares, aunque aquí haya uno que otro preconciliar, ¿verdad, don Armando? ¿Sí? Entonces, ya no somos preconciliares donde el Padre solamente celebraba la misa para él de espaldas al pueblo y en latín, ¿no? Nos dice, la participación litúrgica debe ser consciente. Es decir, que yo esté atento a lo que se está celebrando. Que yo esté atento a lo que se está celebrando. Se los he dicho algunas ocasiones. Para mí, una misa en la que yo vengo a servir no cuenta como misa, porque yo estoy preocupado, porque si soy el monitor, porque si soy el lector, porque si soy el del coro, y que si mi guitarra se desafina, y que cómo va el canto, y en qué momento voy a entrar. Una cosa es venir a prestar un servicio, y otra, vivir de manera consciente. De vivir de manera consciente mi Eucaristía. Entonces, muchas veces, ¿por qué nuestras Eucaristías, va con lo último, no son fructuosas? Porque no las vivimos conscientemente. Y cuando no hay conciencia de lo que estamos viviendo, pues no nos deja nada.
A lo mejor estuvo muy bonito el coro y a lo mejor todo lo que hicieron el equipo de liturgia, pero hasta ahí me quedé. A veces la gente te dice, ay padre, qué bonita estuvo la misa, qué bonita estuvo la homilía. ¿De qué hablé? Si estamos conscientes, sabemos cuál. Y yo le digo, por ejemplo, yo siempre manejo una sola idea en la homilía, una sola idea. Y entonces, si no estamos conscientes, y el estar conscientes, ¿sí?, nos manifiesta y nos hace vivir la liturgia. Esa es la finalidad, de una manera activa. Si yo estoy consciente, estoy participando, estoy activo. En esta, junto con la primera, ¿cuántas veces estoy yo, pero mi mundo está? Y hay unas lecturas que dicen, palabra de Dios, te alabamos, Señor. O en los evangelios, la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Pues, ¿en qué mundo está? Estamos leyendo el evangelio. No es un saludo. En ese texto que 3 veces dice, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, la gente. Estamos en otro mundo. Entonces, hay que participar activamente. Muchas veces que los equipos de liturgia, oye, ¿nos ayudas a leer? No traigo lentes, ni siquiera lentes usa, pero... Es cierto, ¿sí? O nos ayuda con las ofrendas, ¿sí? No puedo caminar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros participamos activamente, se nos hace mejor o de una forma más digerible, más rápida o más vivencial nuestra celebración eucarística. ¿Para qué? Para que nuestra celebración sea fructuosa, es decir, que nos deje a nosotros algo, La homilía que di el día de ayer, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas misas hemos ido? ¿Cuántos cursos hemos ido? ¿Cuántos temas se nos ha leído la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? Ayer nos hablaba de la conversión y del llamado. Me ha llevado a cambiar a mí el escuchar la palabra de Dios. Me ha dejado frutos la celebración de la misa, o simplemente así, pues cumplo, aquí tengo que estar, ¿sí? Y entonces ahí esto es la parte más importante, o de las cosas más importantes que nos invita en la liturgia. Ya el desarrollo del concepto de la liturgia, aquí me voy a ir rápido porque es medio tedioso, se va, ese era de presentación. La liturgia se divide etimológicamente. ¿Qué significa la palabra liturgia? Viene de 2 palabras griegas, ergón, que significa obra, y laos, que significa pueblo. Entonces, ¿qué es la liturgia? La obra del pueblo, la acción del pueblo, la acción que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo. Y entonces, aquí nos va diciendo, porque como estaba en presentación, aquí no se pudo, nos dice, es la acción del nuevo pueblo de Dios. Es decir, el pueblo que Dios había escogido ahora se manifiesta en la liturgia. Nosotros, como pueblo de Dios, presentamos nuestro trabajo, presentamos nuestra obra. Y en ese sentido nos va diciendo que esa es nuestra acción. ¿Para qué? Para adorarle, para agradecerle y para pedirle gracias. Ahí es nuestra acción. Nosotros venimos a una acción litúrgica para adorar a Dios, para agradecer lo que nos ha dado y también para pedirle gracias. Todo esto que nos va diciendo, va a haber muchas definiciones de la liturgia, pero nos dicen a final de cuentas los liturgos, ninguna agota lo que realmente es la liturgia. Por eso está ese, dice, no existe una que sea admitida unánimemente, dada la riqueza encerrada en dicho misterio. Entonces la liturgia no la podemos agotar.
Entonces, vamos a encontrar un autor que diga la liturgia es esto, la liturgia es esto, otro autor que lo diga de diferente manera, pero esto es así algo que es la obra de Dios, lo que el pueblo de Dios ofrece a Dios Padre a través de su adoración, a través de agradecerle y a través de pedirle gracias para la propia vida. Entonces, eso es lo que etimológicamente nosotros encontramos en el término. Ya en la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque de repente, como nuestros hermanos separados no utilizan la liturgia, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo le llaman ellos? Vamos al culto. Ellos no tienen liturgia, ellos tienen culto, ¿verdad? Y dicen la palabra liturgia fue un invento, pues no es cierto. Entonces, en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, ya existía el verbo liturgeo, que aparece 100 veces en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, y el sustantivo liturgia, que se aparece 400 veces. Entonces, no es algo inventado, como siempre ordinariamente dicen, no es algo inventado por la iglesia, es algo que ya viene desde el Antiguo Testamento, que así no lo iba diciendo. Hay diferentes Biblias que se fueron haciendo. Hay una versión de los 70s, ya nos hablaba de todo esto, y nos decía la versión de los 70s, designan el servicio cultual de los sacerdotes y levitas en el templo, que es la liturgia como verbo, o la liturgia como sustantivo, lo que los sacerdotes hacen en el templo. A eso se refería la liturgia. Ya nos hablaba desde la Biblia de los 70s, no es del año 70, es una Biblia muchísimo más antigua. Y también en el Antiguo Testamento, con otras palabras, Sherer y Abodai, que significa servicio cultual del Dios verdadero realizado en el santuario por los descendientes de Aarón y de Leví. Recuerden que había anteriormente en el pueblo de Israel, nos decía, yo quiero ser sacerdote. Tú naciste en la tribu de Leví y eras de los que te ibas a encargar de lo que era la liturgia, de lo que era el culto para el pueblo judío. Y entonces estos verbos ya lo utilizaban ellos, un servicio cultual. Entonces vamos en el mismo ámbito, en el mismo aspecto. La liturgia es el servicio al culto, el servicio realizado en el santuario. Entonces son los verbos que se van encontrando en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas que ya después se fue avanzando, ya aparece otra cosa en relación al culto, en relación al santuario, otras palabras, la latreia y la adulía. Ya son palabras un poquito conocidas también con nosotros cuando hablamos de latría, que es adoración solamente a Dios, y la adulía, que es el honor que nosotros le presentamos a los santos. A María le llamamos, ¿cómo? ¿Qué le hacemos? Hiperdulía, una veneración, pero un poco más grande, sin caer en la latría, sin caer en la adoración. Pero en el Antiguo Testamento ya existían estas palabras también referente para el culto privado y para el culto de todo el pueblo. Adoración y honor. Y esto era en el santuario. En los textos griegos aparecía también la palabra liturgia y tiene el mismo sentido cultural de Levítico, es decir, la acción que los sacerdotes realizaban en el templo. Ahí vamos en un proceso acercándonos cada vez más hacia el Nuevo Testamento, cómo se va comprendiendo ese servicio que hace el pueblo o esa obra que hace el pueblo en relación con Dios. Y luego ya entramos al Nuevo Testamento y hay diversos sentidos en los que cómo tenemos que entender ya la liturgia. Y nos dice, en el sentido civil de servicio público, como en el griego clásico. También había momentos en el que la liturgia se aplicaba e incluso como sacramento en algunos actos civiles. Por ejemplo, cuando el rey
nombraba o iba a mandar a alguien a una misión especial, ordinariamente el rey tomaba la espada y la ponía en los hombros del que iba a mandar a una misión. Eso lo veían como un acto público, pero en el ámbito civil, que también le llegaron a llamar sacramento, ¿sí? Sacramentos. En ese sentido va utilizando esas citas que nos van introduciendo en eso. En sentido técnico del culto sacerdotal y levítico del Antiguo Testamento. Entonces, también nos va hablando ya un poquito más, acercándonos a toda esta realidad. Hay otros dos sentidos. En el sentido de culto espiritual, San Pablo ya nos va adentrándonos un poquito, ya no solamente al hacer, sino al realmente la vivencia de lo que nosotros debemos de tener. La utiliza al ministerio de la evangelización como al obsequio de la fe, algo que se nos regala. La liturgia es un don que se nos regala y que a través de él nosotros vamos profundizando en nuestra fe, no solamente en lo que tenemos que hacer, porque un acto litúrgico cualquiera lo hace, porque es repetitivo, es lo mismo siempre. Es lo mismo siempre. Pero San Pablo le va dando otra dimensión, una dimensión que no solamente se quede en el hacerlo repetitivo, sino que me va dejando a mí en mi propia vida espiritualmente una acción litúrgica. Y San Pablo lo va entendiendo. En sentido de culto comunitario, ahí se va a entender ya ahora, ya no es una acción también solamente personal, no solamente mía, sino que nos tiene que llevar a un sentido comunitario. Y ya aquí se van haciendo las asambleas. San Pablo en la primera carta a los Corintios, del capítulo 6 en adelante, empieza a hablar de esas asambleas que existían ya de la fracción del pan, y que de hecho posteriormente en una les habla fuertemente, porque se va perdiendo el sentido de lo que es la fracción del pan. ¿Acaso voy a alabarlos por sus asambleas? Cuando mientras unos tienen auténticos bacanales, donde se hartan de comida, donde se hartan de vino, otros pasan miseria y hambre al lado de ustedes. Todo el capítulo 8 de la primera de Corintios es una crítica fuerte a la comunidad de Corinto del apóstol San Pablo, donde van perdiendo el sentido de lo comunitario, donde se adentraron nada más, a mí me importa yo, y ellos tenían sus auténticos bacanales. San Pablo le dice, ¿acaso no pueden hacer en su casa eso? ¿Para qué vienen y lo hacen dentro de una celebración, dentro de la fracción del pan? Entonces, en el Nuevo Testamento ya va entrando un sentido más espiritual y un sentido más comunitario. No solamente soy yo, somos todos, y ya se les va a empezar a llamar asambleas, y una asamblea no la hace uno, la asamblea la hacen muchos. Entonces, eso se va entendiendo en el Nuevo Testamento. Posteriormente, ¿sí?, en este concepto, en los primeros escritores cristianos, fue usada de nuevo en el sentido del Antiguo Testamento, pero aplicada ahora al culto de la Nueva Alianza, ¿sí? En aquel entonces era un culto solamente a Dios. Ahora el culto es a Jesucristo, en el sentido de la Nueva Alianza, no la alianza que Dios pactó con el pueblo de Israel por el paso del Mar Rojo, sino ahora la nueva alianza en Cristo. Pues va teniendo un sentido diferente. Y en ese sentido por ahí nos va diciendo ya después cómo se va desarrollando. En las iglesias orientales le empiezan a decir liturgia a las celebraciones eucarísticas. Hay la liturgia oriental y la liturgia occidental o la liturgia latina. Entonces, la oriental fue muy tradicionalista. Si nosotros vamos a diversos países allá en Europa o en Asia, si tienen una liturgia especialísima y súper, iba a decir súper guau en todo su sentido de vestimentas y todo lo que utilizan,
ellos siempre utilizaron la palabra liturgia. En la iglesia latina, que es la de nosotros, se perdió, ¿sí? Dice, la liturgia fue ignorada, nadie hablaba de liturgia, ¿sí? Simplemente se hacían las celebraciones. En lugar de liturgia se usaron otras expresiones, ¿sí? En la misa no se hablaba de liturgia, se hablaba de munus, que es el don, lo que Dios, un regalo que Dios nos da. Se habla de oficio, los que conocemos, hay un poquito, voy a hacer el oficio de la liturgia de las horas. O incluso a nosotros, si ustedes escuchan a sacerdotes más grandes, hablan del oficio como en el sentido de la misa. Entonces, esas eran expresiones o ministerio, voy a realizar mi ministerio, o la obra, el opus, ¿sí? Voy a hablar de la obra, pero no se utilizaba la palabra liturgia. Entonces, todo esto sucedió en este tiempo. Es hasta el tiempo en el siglo V con San Agustín que empieza a hablar ya un misterio cultual y ya se va a empezar a hablar de liturgia para la iglesia latina. En el siglo XVI ya empieza a haber libros, rituales, ceremoniales, donde ya nos va diciendo, el rito es así, esto es la liturgia, esto lo tenemos que ir haciendo de tal o de cual manera. Y es hasta el siglo XIX, con el Concilio Vaticano II, donde empieza toda la reforma litúrgica. Fue todo un escándalo allá por los años 65, 75, vino toda una revolución dentro de nuestra iglesia con el movimiento litúrgico, que es hasta cuando se le empezó a dar verdaderamente un sentido importante en la vida de fe y en la vida de nosotros. Estamos hablando de 19 siglos, donde en nuestra iglesia no se le daba el sentido a lo que es la liturgia. Pudiéramos decir, pues somos nuevos, ni siquiera 100 años tenemos en este movimiento litúrgico que nos va ayudando a vivir de una manera litúrgica, a vivir de una manera diferente nuestra fe. En el Vaticano II, ya con toda esta renovación, con todo este movimiento litúrgico, nos dice, los signos sensibles, la roja es hasta el último, los signos sensibles significan, y se le empieza a dar un sentido muy importante a los signos, que los signos nos ayuden a descubrir y adentrarnos en lo que es nuestra fe y en lo que es nuestra espiritualidad. No porque no existieran, los signos ya existían, los signos ya se daban y nos ayudaban a adentrarnos, pero no se tenía la conciencia. De hecho, hay hermosos signos en cada uno de los sacramentos que muchas veces nosotros ni conocimos, ¿sí? Y hoy en día ya no se utilizan. En el sacramento del bautismo, por ejemplo, es hermosísimo los signos que se utilizan. Anteriormente, la pila bautismal tenía que ser octagonal. ¿Qué significaba o por qué octagonal? Porque nosotros seguimos el octavo día. ¿En cuántos días Dios creó el mundo? En 6. El séptimo descansó. Y el octavo día, esa es la primera creación. La creación que cayó en el pecado. La creación que falló. Y después se nos habla del octavo día. La nueva creación dada en Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, donde se bautizaba, era una pila octagonal, no una pila redonda, como la tenemos. Era una pila octagonal. ¿Qué significaba eso? Tenía un sentido también muy importante de que siempre el que se iba a bautizar tenía que entrar del occidente. Estamos hablando del occidente de allá. Occidente significa morir. Entonces, tenía que morir al pecado. Tenía que darle la espalda al pecado y bajaba 3 escalones, que eran las 3 renuncias a Satanás que nosotros hacemos en el sacramento del bautismo. Era bautizado
Aquel era sumergido, era limpiado y tenía que subir 3 escalones, que eran la profesión de fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo, saliendo hacia el oriente, que significa nacimiento. Nacimiento a una nueva vida. Y todas las iglesias estaban construidas de esa manera. El bautisterio tenía que estar así, con todos estos signos que nos ayudaban a entender un poco mejor la liturgia, a entender un poco mejor lo que nosotros estábamos recibiendo. Entonces, el Vaticano II quiere revitalizar todos esos signos sensibles que nos ayuden a adentrarnos en lo que realmente es la liturgia, a meternos, dice, por eso dice, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia. Cada una de las acciones que nosotros hagamos litúrgicamente es obra de Cristo, junto con nosotros, y por eso es una obra sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Hace muchos años, una vez, una de mis cuñadas me decía, oye Fer, no fui a misa ayer, ¿puedo rezar el rosario el día de hoy? Y yo le digo, cuñada, ni todos los rosarios que hagas en tu vida equivalen a una Eucaristía. Ni todos los rosarios que hagas en tu vida equivalen a una Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Cristo. Ya no fuiste. O haz el rosario si quieres el lunes, pero no como un en vez de, o no voy a misa, pero rezo el rosario. Si acabo María es tan buena, María no nos salvó. María tuvo su papel fundamental en la historia de la salvación y en nuestra salvación, pero no nos da la redención. Entonces, por eso nos dice, ninguna otra acción de la iglesia equivale a lo que es la Eucaristía. Por eso muchas veces digo, si nosotros supiéramos lo que vale la Eucaristía, no dejaríamos de asistir, no dejaríamos de celebrarla con gusto. ¿Por qué? Porque es el sacrificio de Cristo. En cada una de estas obras realizan la santificación del hombre. Todas estas acciones son para santificarnos. Todas las acciones litúrgicas, que no solamente es la misa, hay otras acciones litúrgicas. Entonces, todas esas llevan. Entonces, lo esencial de la vida de la iglesia, dice, con razón entonces se considera a la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es Cristo mismo el que está haciendo aquella acción. Es Cristo mismo. En el sentido de, en la Eucaristía dicen, el sacerdote es Cristo mismo, que está actualizando el sacrificio del mismo Jesucristo, del mismo Cristo. Entonces, en ese sentido, la importancia de lo que es o lo que debe de ser la liturgia en nuestra vida, y no nada más un repetir los actos, un repetir cada una de las cosas que tenemos. ¿Y qué nos dice en este sentido también el Vaticano II? Algunos aspectos de la liturgia es obra total de Cristo. Nosotros somos instrumentos. Cristo es el que obra, Cristo es el que actúa. Cristo es el que realiza la salvación en cada uno de los actos litúrgicos. Es Cristo, no es el sacerdote, es Cristo mismo el que nos da haciendo. Por eso nos dice, la finalidad es la santificación de los hombres y el culto a Dios. Esas dos vertientes tiene que tener todo acto litúrgico. El que nosotros nos santifiquemos y el darle culto a Dios. A veces nosotros
Podemos darle culto a Dios, pero no nos santificamos. Le damos culto a Dios en el sentido en que hacemos lo que tenemos que hacer. En que hacemos lo que tenemos que hacer, pero no nos santificamos. No nos santificamos. Qué tristeza que nosotros perdamos esa oportunidad que Dios nos da de adentrarnos en su gracia, en cada sacramento, en cada acción litúrgica. Es una oportunidad de nuestra santificación, que tanto me santifico yo en cada una de estas cosas, en cada una de estas acciones, que no quede solamente en el culto al Padre, porque a veces el culto puede ser nada más externo. Y pueden a lo mejor otros hacerlo mejor que nosotros. Entonces, por eso tiene esas dos vertientes que no se separan. El santificarnos nosotros y el darle el culto a Dios. Entonces, ese es el segundo. Pertenece a todo el pueblo de Dios. Todos, ¿sí? No solamente el sacerdote. Ustedes como laicos. Recuerden cuando somos ungidos con el santo crisma en el bautismo, aunque ni nos acordemos, somos consagrados Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Pues no quedamos fuera. A veces dicen, no, pues allá el Padre que haga todo eso. Y a veces el laico se siente al margen de toda esa santificación, de todo eso que Dios nos va rodeando. Entonces, pertenece a todo el pueblo. Y el pueblo somos todos, en el sentido de irnos santificando por ahí. Constituida por gestos y palabras que significan y realizan la salvación. Todo es con signos, con gestos y palabras. Por eso híncate, por eso siéntate, por eso párate. Cada uno tiene su significado. Cada acción, cada gesto que nosotros hacemos en la Eucaristía tiene su sentido. Tiene su sentido. Y entonces ahí no es porque, no me persino, no me hinco, no me siento. Habrá algunas situaciones especiales. Oye, aquel que está operado de la rodilla no se puede hincar. Bueno, pero en su intención está hincado. Entonces es importante siempre los gestos y las palabras que nosotros utilicemos para cada acción litúrgica. Tiene un sentido, un aspecto escatológico. Configura y determina el tiempo de la iglesia. Se los he dicho en otras ocasiones en esta película del Gran Milagro, ¿sí? Está media espiritualoide, pero nos menciona una realidad de lo que teológicamente sucede en la Eucaristía. Nos hace entrar en el misterio escatológico de Dios, en el misterio de Dios. Anteriormente, también es otro de los signos que fuimos perdiendo. Nuestras iglesias antiguas tenían un rosetón en la parte de atrás del templo, bueno, en la parte del altar, y ordinariamente el altar estaba hacia el oriente. Amanecía y los rayos del sol entraban. Yo no sé si les ha tocado entrar en esas iglesias antiguas donde entran los rayos del sol, y en la medida en la que uno va entrando a esos templos, te sientes en otra dimensión. O aquí hay ocasiones que entran los rayos del sol, pues específicamente por los vidrios de la cúpula, y cuando ves esos rayos entras en otra dimensión. Entonces es la dimensión espiritual que también te va a llevar a un sentido de lo que es la vida eterna, de lo que es Dios. Entonces en ese sentido nos van ayudando, y por eso la liturgia ya en el Concilio Vaticano II llega a decir esto: la liturgia es la fuente y el culmen de toda la vida de la iglesia. La fuente de donde tenemos que ir a sacar fuerzas, de donde tenemos que ir a sacar para nuestra vida.
pero también hacia donde tenemos que llevar. Yo vengo a la liturgia a nutrirme, a recibir, pero también vengo a entregar, vengo a darle a Dios. Entonces, si la liturgia no se convierte en mi vida como fuente y culmen de la iglesia, pues mi vida de fe se convierte pues en un grupito socialito, en un grupito donde me siento a gusto, en un grupito donde pues no tengo más que pasar el tiempo. Voy a esta misa y ahí nada más. Entonces, esto es la trascendencia de lo que debe de ser la liturgia. Que tanto para mí el venir a misa es nutrirme y venir a darle a Dios. Es la fuente y es el culmen, es el principio y es el fin. Por eso es tan trascendente la celebración de la misa, la celebración de la Eucaristía, y tan importante en nuestra vida. Si ella no se convierte en el centro de nuestro ser cristianos, pues decimos, pues por eso no tiene sentido nuestra vida de fe. Entonces, la Eucaristía nos invita a todo este tipo de cosas. Y eso es la culminación o la conclusión del Concilio Vaticano II, que para llegar a eso, ¿sí?, fueron años que era una estira y afloja, porque existían, como en todas partes, los tradicionalistas que se negaban que no querían, ¿sí?, que no querían el cambio, que querían que siguiera todo igual y de la misma manera. Pues no. Entonces, ahí, en ese sentido, la liturgia se convierte en fuente y culmen. Aquí no se ve. Me faltaron 3, aquí no se parecen. A ver. Me faltan 3 diapositivas aquí. Me falta lo litúrgico. Bueno, hay otro puntito, el segundo punto que nos decía, ya no aparecen ahí. Otra cosa importante, lo que es litúrgico y lo que no es litúrgico en nuestra iglesia. Primeramente nos dice, lo litúrgico son acciones sagradas, ¿sí?, que por institución de Jesucristo de la iglesia, en su nombre, son realizadas por personas legítimamente designadas para este fin y conforme a los libros litúrgicos y aprobados por la iglesia. No todo lo que tenemos en nuestra iglesia es litúrgico. No todo lo que se hace en nuestros templos es litúrgico. Son acciones que la iglesia nos ha marcado a cada uno de nosotros y que se hacen con los libros aprobados para este fin y en conformidad con la Santa Sede. ¿Para qué? Para dar culto a Dios y a los santos. Entonces, ahí ojo, porque de repente nosotros en nuestra vida le damos más sentido a actos no litúrgicos que no nos llevan del todo a estas situaciones. Lo litúrgico es lo que pertenece al cuerpo eclesial, es decir, lo que pertenece a todos y a cada uno de nosotros, y nos pone de manifiesto la eficacia del culto que nosotros estamos realizando. La eficacia de los actos litúrgicos depende de la voluntad institucional de Cristo. Es Cristo quien actúa, es Cristo quien lo hace, es Cristo quien lo realiza, ¿sí? Y en ese sentido tiene toda su trascendencia y no solamente en lo que nosotros tenemos. Acciones litúrgicas son, por ejemplo, una celebración de la Eucaristía, una celebración de la palabra, que aquí solamente tenemos en el miércoles de ceniza, ¿verdad?, dentro del templo, o en las exequias, en las capillas funerarias, que tenemos exequias, la haga un sacerdote, la haga un laico. Una celebración de la palabra, muchos la hacen, o muchos de ustedes, cuando todavía la parroquia tenía todos los ejidos y tenía, pues a muchos les tocó hacer
sus celebraciones litúrgicas o celebraciones de la palabra. También esas son acciones litúrgicas. Una paraliturgia, que es lo mismo, una celebración para llevar la comunión a un enfermo, es una liturgia para los ministros, para que vean la trascendencia de lo que nosotros hacemos. No solamente que sean sacerdotes, sino ustedes como ministros, en cada visita a enfermo, en cada llevarle comunión a un enfermo, están haciendo todo esto. Están haciendo todo esto de la liturgia. Dice, por parte de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión o cualquier celebración de los sacramentos. Todos los sacramentos son acciones litúrgicas. La confesión, el matrimonio, la confirmación, el orden sagrado, etcétera. Son todas acciones litúrgicas que nos hacen adentrarnos en todo este ámbito de la fe. No son acciones litúrgicas, bueno, no son litúrgicas todas las demás acciones sagradas que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote que las presente o las dirige. Estas también son llamados ejercicios piadosos. ¿Sí? Ejercicios piadosos, no son liturgia, son ejercicios piadosos. Y nos dice, los ejercicios piadosos evocan el misterio de Cristo únicamente de una manera contemplativa y afectiva. ¿Cuántas veces los ejercicios piadosos son más como que para tranquilizar nuestro corazón? ¿Sí? Para sentirnos un poquito más afectivamente, más como decimos cuando más apapachados. Sí, pero no son una acción litúrgica. Ojo, porque a veces nosotros vamos teniendo este tipo de cosas. La eficacia de los ejercicios piadosos depende tan solo de las actitudes personales de quienes toman parte de ellos. En la liturgia no, es Dios. Es Jesucristo el que actúa. En los ejercicios piadosos somos nosotros. ¿Sí? Y como tiene también sus limitancias. Las acciones que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote, que las dirija o preside, se llaman ejercicios piadosos o devoción de la piedad popular. Por ejemplo, el Santo Rosario, el Vía Crucis, las procesiones por las calles, la imposición de los escapularios, las medallas, etc. Estos ejercicios piadosos, aunque no son propiamente actos litúrgicos, deben prepararnos a vivir mejor la liturgia. Porque ya traigo el escapulario de la Virgen del Carmen, ya me siento, ¿no? Eso te tiene que llevar o porque ya hago el Santo Rosario, los 20 rosarios todos los días. No, te tienen que llevar a lo litúrgico. Si no, nos quedamos solamente en una cuestión afectiva, en una cuestión contemplativa. Contemplo, pero pues nos quedamos como Moisés, ¿no? Así, nomás viendo de lejos la tierra prometida. Entonces, los actos, no que sean malos, pero esos nos tienen que llevar a la acción litúrgica, que es específicamente los sacramentos, la celebración de la Eucaristía. Entonces, para que nosotros entendamos, a veces nos conformamos con eso. Vamos a la procesión, pero ya no nos quedamos a la misa. O que nos bendigan esto y ya. Yo ordinariamente cuando vienen a pedirme alguna bendición, Padre, nos bendice algo, después de la misa. Que vengan y estén en la misa, o a veces que un carro, vengan a misa y después de misa se los bendigo, para que no nos quedemos solamente en las cuestiones afectivas o en las cuestiones emocionales, que es a veces desgraciadamente lo que más nos gusta. Y entonces hay que ver que nos lleven a todo esto, o el Vía Crucis, cuántos hasta lloran y todo, porque ven ahí, es una actuación. ¿Sí? ¿Cuántos, nos metimos 3 horas en el Vía Crucis y ya estamos cansadísimos y no venimos a la celebración de la palabra del Viernes Santo? Lo más importante es la celebración. ¿Sí? Entonces, a veces nos quedamos en ese tipo de cosas
que no nos llevan, no que sean malos, sino dicen, ay, el Padre nos dijo que ya, no que sean malos, pero no nos quedemos con la mitad. Hay que ir por todo, como decían antes, hay que ir por todas las canicas. Entonces, en ese sentido, lo litúrgico y lo no litúrgico. Entonces, por ahí entender. Concluimos, de manera la liturgia es de este mundo, porque la tenemos que aplicar desde aquí, desde ahora. No es hasta allá la vida eterna. Es algo que con nuestros actos, con nuestras acciones, la tenemos que ir viviendo. Y en ese sentido, nuestra liturgia, en nuestra presencia, tiene que apuntar hacia lo eterno. Todo lo que yo hago litúrgicamente tiene que tender hacia lo eterno, para que realmente me santifique y no solamente me quede yo en una adoración a Dios, sino nos quedamos de igual manera, ¿sí? Simplemente a la mitad. Entonces, apunta de este mundo. Nos enseña a escuchar la voz de Dios en la voz de los otros. Cuando nosotros participamos en una acción litúrgica, escuchamos a Dios, pero también escuchamos a los otros. Por eso, cualquier sacramento no es nada más el sacerdote y yo. ¿Cuántas veces tenemos que interactuar con el que está ahí a mi lado? ¿Sí? A veces, no volteo porque está aquí atrás de mí el que me cae gordo y no lo quiero dar la paz. ¿Sí? Entonces, no, ya te tocó ahí, pues ya te fregaste, dale la paz. ¿Sí? Ya te fregaste. Entonces, por ahí tenemos que ir. Nos enseña a vivir en la sociedad, a ser gentes de diferente educación y raza, ¿sí? Como hombres y mujeres entregados a fomentar la paz y la unidad. ¿Qué les digo yo siempre al terminar la misa? ¿Sí? ¿Cómo los despido? No les digo, podemos ir en paz, la misa ha terminado. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Si es que nos podemos ir en paz, porque a veces cada enseñanza que nos deja, ¿sí? La misa, y entonces a vivir lo que aquí hemos celebrado, el sacrificio de Cristo, para que también nosotros lo hagamos sacrificio en nuestra vida, no solamente en el templo, sino que se transforma llevándolo a los demás. Nos enseña a vivir, cómo vivir con fe y cómo amar más profundamente y con mayor verdad. Pues la liturgia nos ayuda a adentrarnos en la fe. Y aquí no entramos en todo lo que es la fe, que no es un sentimentalismo. Ay, ahora en esta misa sentí bien bonito y bien padre. No, porque la fe no es sentir bonito. La fe tiene otras dimensiones. Entonces, nos enseña a vivir con fe y cómo amar más profundamente, ¿sí? Cómo amar más profundamente y con mayor verdad. Entonces, ¿de qué manera tengo que amar a los otros? Y el amar no es de que, ay, todo chubidubidubi, todo bien bonito, todo. Entonces, ¿cómo tenemos que ir viviendo? Podemos decir que en la liturgia se unen la lex orandi, que es la oración, la lex credendi, nuestra fe o el dogma, y la lex vivendi, nuestra vida. Oración, dogma y vida. Y las tres tienen que estar unidas. Lo que yo oro, lo que yo creo y lo que yo tengo que vivir. Lex orandi, lex credendi, ¿sí? Y lex vivendi. Entonces, tres cosas que nos tienen que llevar toda acción litúrgica. Si no nos quedamos pues, al margen de todo esto. La liturgia es sin duda el momento culminante de la vida de la iglesia, de la actuación del Espíritu Santo y de la presencia del Cristo glorioso. Momento culminante de la iglesia. Cada acción litúrgica es un momento culminante de la iglesia que somos todos. Por eso, si ustedes se fijan en la celebración eucarística, no solamente pedimos por nosotros, pedimos por todos,
pedimos incluso por la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Es la unión de toda la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Entonces, cuando entendemos esa dimensión, la Eucaristía tiene otro sentido. Otro sentido. Y otro sentido también tiene la vivencia de nuestra propia fe. La liturgia es la salvación celebrada. Es la salvación celebrada, vivida. Adentrémonos con fe y respeto en este misterio. Esta es la riqueza que Dios nos regala en cada Eucaristía, en cada acto litúrgico. ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Cuánto no le damos el sentido? Por eso yo les decía, es ver un poquito más el profundizar lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos. Alguna vez un hermano protestante llegó a decir, si los católicos supieran la riqueza que tienen en la Eucaristía, no dejarían de participar en cada una de ellas. Si los católicos supieran la riqueza que tienen en cada Eucaristía, no dejarían de participar en ella. Esto es lo que es la liturgia. Y esto es lo que nos invita a vivir a cada uno de nosotros en nuestra vida de fe, en nuestra vida de gracia, para nuestra santificación y para dar el culto debido a Dios, que son las dos finalidades de lo que es la liturgia y es lo que cada uno de nosotros tenemos. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Sí? Nos quedan 15 minutos. Raquelita. El canto durante la misa es litúrgico, ¿verdad? ¿Es qué? Los cantos que llaman en la Santa Misa es litúrgico. Sí, todo lo que sea. Fuera de que los canta uno en la casa. Ah, no, es una devoción. Sí. Es que el canto es parte de la liturgia. ¿Sí? Entonces, ¿todo entendido? ¿Todo claro? ¿Cómo se entendió los actos de devoción? Los podría. Actos de piedad y actos de devoción, nada más. ¿Sí? Entonces, ahí nomás mucho ojo. Es en ese sentido de que no nos quedemos primeramente de que son malos, no. ¿Sí? Son buenos, pero no nos quedemos. ¿Sí? Si lo ponemos en otro ámbito, para los que son comelones, ¿verdad? No es lo mismo comernos unos fritos que comernos un ribeye, ¿verdad? Ahí va. No es lo mismo. Es alimento también, pero no es lo mismo un ribeye que unos frititos, ¿verdad, Ernesto? Sí. Entonces, ahí nada más para que no nos quedemos, ¿sí? Ni digamos tampoco nos sirven. Nos ayudan, pero que siempre nos estén llevando a lo que realmente es bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud acá? Ahorita que la se refiere a los ortodoxos. Sí, ortodoxos. Sí, que tienen el rito, tienen un poquito diferente a nosotros y es toda una tradición que a lo mejor ahorita no alcanzamos a comprender y a entender, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas en común. ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, pues nos vemos vamos a hacer la oración y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a ver las características de la liturgia y luego ya propiamente vamos a pasar miércoles y jueves a lo que es la misa, toda la estructura y toda la explicación de cada una de las partes de la misa. Así como estamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que nos cuide y nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia. De mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vamos con cuidado. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Si quieren